Vamos a hablar de los libros que he leído este verano. Para la gente que no me conozca, yo soy Cintia, soy filóloga y me gusta hablar de libros, literatura y especialmente escritoras y feminismo por internet. Si te interesan estos temas, pues puedes seguirme y si no, pues no pasa. En el vídeo de hoy, como he dicho, os voy a hablar un poco de los libros que he leído en julio y agosto. Ya estamos en septiembre, la gente ya no tiene ese mood de verano. Señoras, aún hace calor. Estas han sido mis lecturas de verano y me gustaría compartirlas con vosotras porque ha habido libros muy interesantes. Y ha habido otros que la verdad es que no me han gustado, pero bueno, voy a hablar un poco de todos. Lo voy a dividir en dos secciones. Por una parte hablaré de las novelas porque creo que son los libros que más interesan en general, es el género más leído. Y por otra hablaré de todos esos libros que no son novelas y en ellos encontraremos ensayos, autobiografías, poesía y un cómic. Empezamos entonces con las novelas. La primera novela que he leído este verano es Lo que ellos dicen o nada de Annie Ernaux, la autora Nobel. Si me seguís hace tiempo sabéis que a mí esta autora me gusta mucho. Ha habido algunos libros de ella con los que no he conectado, pero este me ha encantado. Este libro en concreto sí que está catalogado como novela, es de esos primeros libros que escribió que tenían una intención más ficticia, ¿no? Cuando todavía no había encontrado exactamente su propósito literario y lo que hacía era pues cubrir más la realidad. Vemos aquí a una chica que se llama Anne, que es adolescente y está empezando a descubrir su sexualidad, a también descubrir su identidad. Alejada de sus padres, está en esos años en los que no quiere tener tanto que ver con su familia. Es una familia trabajadora. También una cosa que me gustó muchísimo es cómo retrata todo ese universo de la madre, ¿no? De trabajar para otras personas y bajo qué condiciones, cómo pasa ella su tiempo libre, cómo le empiezan a atraer los hombres o más bien cómo ella tiene ese despertar de querer gustar a los hombres. Vemos una primera relación sexual, vemos toda esta relación entre parejas heterosexuales. Tiene también esos códigos de feminidad, tiene una lectura muy interesante y yo algo que digo siempre es que se nota muchísimo que Annie Ernaux es una mujer y cómo retrata de bien esas inseguridades, esas cosas que muchas veces las mujeres no nos atrevemos a definir. Y para comprender la feminización, para comprender la socialización femenina, yo recomiendo muchísimo leer a esta autora. Y es que voy a hablar de libros que me han gustado muchísimo. He terminado de leer Babel, que es de la autora R.F. Kuang, a veces firma como Rebeca y a veces como R, no sé muy bien de qué depende. Esta autora es bestseller. Hay otro libro conocidísimo suyo que es Amarilla, Yellowface. Tiene una obra muy interesante, tiene un campo de estudio muy interesante, a mí me llama muchísimo la atención. Pero bueno, vamos a hablar de Babel. Babel es una novela de fantasía en principio, pero es verdad que el componente fantástico no está muy presente. Se hace magia a través de las palabras y todo eso, pero yo voy a dejar eso bastante apartado porque para mí pasó bastante desapercibido a pesar de que me resultará muy interesante. Lo que vemos es la historia de Robin, que es un chico chino al que de cierta forma, como dice mi pareja, secuestran y llevan a Oxford para formarlo y que entre en Babel, que es una academia de traducción, y para ello tiene que tener una base muy sólida de latín y griego. Bueno, ya estáis viendo que porque a mí me ha gustado tanto esto. Babel tiene todo lo que a mí me gusta, que es muchísima información sobre lenguas, contraste entre lenguas, tiene etimologías de latín, tiene etimologías de chino, tiene lingüística contrastiva de chino e inglés, o sea, una pasada. Yo me lo he leído en inglés, me gustaría leerlo en español por tener ese componente de cómo se traducen algunas cosas, ¿no? Y si la traductora elige centrarse
en las comparaciones entre el chino y el inglés o lo hace también con el castellano. Tenemos al joven Robin que crece alejado de su familia, pero en un primer momento también queda como cegado por todas esas luces, por toda esa fascinación de estar en el mundo académico, de tener un acceso ilimitado al conocimiento, pero empieza a cuestionarse por una serie de acontecimientos. ¿A qué se debe todo ese acceso? Y a mí una de las cosas que más me ha gustado es esa crítica que va construyendo paulatinamente, y creo que no de una forma muy forzada, porque tampoco hace falta forzarlo mucho, al imperialismo británico y a su hegemonía actual, de a qué debe Gran Bretaña, en su caso, esa dominación mundial. Todo el sufrimiento, toda la explotación de la que no se habla tanto, quizá en un primer momento. Es muy importante el componente de la amistad, también pues no sé, es de esas novelas que te enganchan porque tiene algunos giros que no te puedes ver venir. Habla también de racismo, habla también de misoginia dentro de la academia. Es que es una novela que abarca muchos temas y yo creo que de una forma muy adecuada, y que encima es accesible a un público más juvenil, pero no es exclusivamente juvenil. Otro libro de fantasía. Este verano me ha apetecido muchísimo leer fantasía, pero no he tenido todo el tiempo que habría querido para hacerlo, y me han quedado bastantes libros pendientes, porque es un género al que no le dedico mucho tiempo y me gusta mucho, porque despierta mucho la creatividad y la imaginación. El segundo libro de fantasía que he leído es Balada de pájaros, cantores y serpientes. Pertenece a la saga de los Juegos del Hambre. Está ambientado en los 10º Juegos del Hambre y a mí me pareció súper interesante esa parte de conocer cómo se llegó a programar los juegos tal y como los conocemos, los cambios que ha habido. El protagonista en este caso es Snow, el presidente de Panem. Todavía no es presidente, aquí tiene 18 años y está preparándose en sus estudios para ser mentor. No sé si sabéis de qué van los Juegos del Hambre, yo he dado por hecho que sí, porque es una saga muy conocida. En los Juegos del Hambre tenemos 12 distritos y la capital, que es el Capitolio, ¿no? Y de los 12 distritos, cada año tienen que enviar a 2 personas, a un chico y a una chica, a combatir y matarse entre ellos para que solo resulte vencedor o vencedora una persona. Y es el castigo que se les ha impuesto por la guerra que hubo anteriormente. Nos habla un poquito más de la guerra porque estamos en tiempos de posguerra, en tiempos de hambruna, y me ha gustado mucho poder adentrarme un poco más en este universo. Otra de las grandes protagonistas es Lucy, es del distrito 12 y va a ser a quien Snow va a dirigir y va a ayudar para que salga vencedora de los juegos. Veremos si es así o no. Lo que es la parte de los juegos ocupa bastante poco espacio narrativo y vemos más el desarrollo psicológico de Snow. Vemos, por muy tópico que sea, sus luces y sus sombras. Al fin y al cabo lo conocemos como un personaje malvado. Y aquí al principio estaba un poco preocupada porque pensaba que iba a lavar bastante su imagen, pero creo que al final lo que intenta es complejizarlo de alguna forma. Es de una familia fascista, entonces también ver toda esa carga política que intenta incluir en el libro. Tiene un poco esa reivindicación, ¿no?, de tener cuidado con ciertas ideologías. Nos muestra cómo funciona un sistema fascista, precisamente una sociedad totalmente opresiva en la que no existe la libertad. Y otro componente muy importante, que es precisamente parte del título, parte de lo que da título a esta novela, es la balada, ¿no? Tiene mucho que ver con Lucy Gray. Ya veréis por qué, tampoco quiero desvelar nada porque es interesante ir descubriéndolo. Esta chica pues está muy relacionada con la música y también tenemos todo ese componente más cultural y artístico. A veces es complicado poder volver a los libros que nos marcan nuestra adolescencia, pero la verdad es que yo he disfrutado muchísimo de esta lectura. Es una novela que recomiendo. Creo que cumple el objetivo que se propone, que es retratar esta sociedad opresiva y ofrecer algunas pinceladas, ¿no?, de rebeldía en un lugar en el que puede ser complicado. Un libro favoritísimo en mi vida desde ya, Jane Eyre.
no podía dejar de leer Jane Eyre. Yo había intentado leer esta novela desde que tengo 17 años y nunca era el momento, no entiendo muy bien por qué. La conocí a raíz de otra lectura de Joana E., que es de María Antonio Olivé, una escritora mallorquina. Es un libro que tuve que leer en primero de bachillerato y me gustó muchísimo. Y ahí me compré Jane Eyre. Esta edición la tengo desde los 17 años. Me la llevé a Salamanca cuando me mudé, ha estado en mi estantería muchísimos años y empecé a leerla en varias ocasiones. De hecho, llegué casi a la página 200. No recordaba absolutamente nada de lo que había leído, entonces cuando este verano dije ya va siendo hora de leer Jane Eyre porque es un clásico importante y me genera muchísima curiosidad todo el mundo literario de las hermanas Bronte, no entendía por qué no lo había leído antes. Entonces voy a avisaros, si no habéis leído Jane Eyre, esta es vuestra señal para hacer. Jane Eyre es una novela que abarca muchísimas cosas. Yo podría estar mucho tiempo hablando de esta novela, pero no os preocupéis, voy a intentar resumirlo y ser breve. Tiene partes de romance, tiene partes de literatura gótica, es una novela victoriana, entonces bebe de todo eso que estaba en auge en la época, pero a mí lo que me hizo clic, lo que me hizo querer recomendar sin parar esta novela es precisamente a su protagonista, a Jane Eyre, el carácter rebelde que tiene, pero no por simple rebeldía, sino porque, amigas, estamos a mediados del siglo XIX y sin querer destripar mucho la historia, os voy a decir que esta chica con 18 años decidió anteponer su autoestima y valorarse a sí misma en vez de dejarse llevar por el amor y por un hombre. Es una chica que quedó huérfana siendo muy pequeña y que fue cuidada por sus tíos y más que cuidada, maltratada por su tía. Vivió en orfanatos, se hizo institutriz a los 18, no, a los 16 empezó a ser institutriz en ese orfanato y entonces decide a los 18 años irse de ese lugar porque siente que puede aspirar a más. Es una persona que no se conforma con las migajas, es una persona que dice, si no estoy bien aquí, voy a buscar soluciones porque yo sé que puedo estar mejor. Y muchas veces se mete en situaciones que al principio resultan ser peores para ella, pero que aprende de todo eso que va viviendo, lo absorbe y siempre va a su mejor versión de sí misma, que es una expresión que está muy de moda ahora, pero que va muy bien a Jane Eyre. Es un libro que de verdad no ha caducado. Otra cosa muy contemporánea que podemos aplicar a este libro es que sabe poner límites. Yo no voy a tolerar más, yo merezco más y voy a irme porque puedo tener mejores opciones y porque no merezco que me traten así. Tiene análisis muy interesantes desde el punto de vista social, todo el papel de la mujer, cómo se establecen las relaciones, por qué necesita trabajar, el dinero para las mujeres, el matrimonio. Me estoy explicando fatal y me está dando mucha rabia, pero tampoco quiero destripar nada porque es un viaje precioso este libro. Tienes que meterte en la psicología de Jane Eyre, tienes que desearle lo mejor del mundo. Me sobraron 200 páginas. Porque creo que con 200 páginas menos el mensaje hubiese sido rotundo. Contradice totalmente todo lo que ha ido construyendo a lo largo de la novela y eso es algo que no me gustó. Pero si quitamos esas 200 páginas, no sé si diría que es el mejor libro que he leído en mi vida. Tiene también algo muy interesante que es toda esa situación colonial de la que vemos pinceladas. Tenemos la histeria y la locura en el personaje de Bertha Mason. De hecho, ya os voy a adelantar un poquito otro libro que estoy leyendo actualmente y me queda, que es El ancho mar de los sargazos de Jan Rees, no sé cómo se pronuncia su nombre, que es una autora criolla y de hecho recupera este personaje de Bertha Mason, que es muy secundario en Jane Eyre, pero que ha dado mucho fruto para, por ejemplo, esta novela, que me está gustando muchísimo y estamos viendo
como la versión de los hechos desde Jamaica en este caso, que es de donde es Bertha Mason, y cómo llegó a Inglaterra. Y también en estudios más ensayísticos como La loca del desván, que si lo habéis leído ya sabéis de dónde coge el nombre, el título, esta obra. Aunque sea incorrecto, es una novela feminista, protofeminista, como queráis decirlo, pero de verdad que es una novela que yo obligaría a leer a mis alumnas si fuera profesora en niveles más bajos. La última novela que también os recomiendo muchísimo es Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Maso. Es una novela lírica, es una novela poética, las frases están llenas de figuras retóricas, de hecho el propio título es una metáfora preciosa, muy fuerte, del río en el que está ambientada esta historia. La historia está protagonizada por una madre y su hijo. La madre es blanca y el hijo es negro. Y yo la verdad es que es algo a lo que no le había dado mucha importancia porque simplemente el padre podía ser negro, pero sí que insiste muchísimo a lo largo de la novela en que no es la madre biológica, sino que es la madre que lo cuida, es la que lo está criando. Y ese viaje que hacen a través del río es para regresar con la madre del niño y visitarla. Bien, en este viaje nos vamos a encontrar con un retrato de la selva de Colombia. Nos vamos a encontrar un ambiente decadente, lleno de violencia, en el que, pues, no sé, hay muchos muertos. Pero tampoco se enseña de una forma muy explícita. Ya os digo que a mí lo que más me llamó la atención fue el lenguaje, que está muy cuidado. Si os interesa el tema de la maternidad, siempre es interesante leer libros de este tema. A mí es uno de los temas que más me atraen. Y también con respecto a la maternidad, ¿qué es eso, no? De ser madre, ¿qué te convierte en madre? ¿Es la sangre? ¿Es la gestación? ¿Es la crianza? Creo que tiene reflexiones muy interesantes al respecto. Tiene muchas críticas y tiene muchos datos acerca de esta sociedad colombiana. Y como yo no conozco muy bien pues, la historia ni a qué se refiere exactamente, me sentí un poco perdida en ese sentido, pero creo que es una novela que se disfruta igualmente. Y ahora sí, pasamos a todos los otros libros que no son novelas. Voy a empezar por la poesía. He leído 2 poemarios. El primero es Secuencias de Georges de Sena, que es uno de mis autores preferidos, de uno de mis poetas preferidos. En este en concreto vemos mucha influencia de la poesía concreta brasileña, que resumidamente es un movimiento poético que bebe mucho del arte plástico de los años 60 en Brasil y por Europa también, porque viene primero de Europa, que es todo este de la Bauhaus, tiene todas esas influencias, pero es una poesía que intenta igualar lo que es la visualidad de la palabra, cómo disponemos las palabras en el texto, el sonido de las palabras y también su significado. Georges de Sena es muy experimental en su obra, hay muchas reflexiones metalingüísticas, siempre está intentando ver el límite del componente morfosintáctico y semántico de las palabras. El otro poemario que he leído es Nombre muerto de Benjamín Serrano. Es un poemario de un chico trans que nos cuenta un poco cómo ha sido su transición. A nivel formal no me gustó, la verdad, como poemario creo que necesita pulirse bastante. Y a nivel de contenido pues tiene algunas imágenes muy interesantes. Al fin y al cabo es su experiencia, ¿no? Como es los juegos que le interesaban cuando era pequeño, a quién se lo cuenta. Entonces creo que siempre es interesante acercarse a experiencias que son totalmente diferentes a la nuestra. Un libro que no me ha gustado, pero me lo leí porque lo tenía y quería leer algo muy diferente a lo que suelo leer yo, es Historias de fantasmas de Mimi del mangaka Junji Ito. ¿Es el primer manga que leo? No, pero no he leído muchos. No me gustó. Intenta hacer un manga de terror, son diferentes historias y vale, está ambientado
en cementerios o en casas que pueden estar embrujadas, en vecinas que son muy extrañas. No me gustó, es que creo que tampoco están muy desarrolladas. Las historias son quizá historias demasiado breves. A lo mejor si hubiese optado por desarrollar simplemente una, el resultado habría sido mejor. Yo soy una persona muy asustadiza y me dio bastante igual leer estas novelas, estas historietas. Así que bueno, no lo recomiendo. Ni siquiera si os gusta el manga, creo que no consigue lo que pretende. Dentro de ese grupo que he puesto por aquí, voy a crear otro que es libros de no ficción, libros ensayísticos o libros de la propia experiencia. El primero es La escritura como un cuchillo de Annie Ernaux. Este libro también me gustó muchísimo, lo marqué bastante y lo que más me gustó fue conocer más su proceso de escritura y que tuviera un posicionamiento ideológico tan claro. Annie Ernaux dice en constantes ocasiones que su escritura tiene un interés político, ¿no? Convierte lo personal en político, precisamente en El acontecimiento, que es una de sus obras más conocidas precisamente por tratar el tema del aborto clandestino, y que debido a acontecimientos históricos recientes se ha recuperado bastante y se ha hablado bastante de esa obra, pero también todo el retrato de la feminidad, el porqué, el ser de una clase diferente a tus padres y cómo te sientes distanciada de ellos, toda la memoria social que hay en su obra. Es una autora muy importante y por eso se le ha dado el premio Nobel, pero repito, a mí hay obras suyas que me han pasado muy desapercibidas, como El uso de la foto. Es un libro que escribe de manera conjunta y la premisa es muy interesante porque en realidad podemos ver cómo el cuerpo enfermo puede desear y ser deseado, y hacen una foto a la ropa tal y como queda después de haber mantenido relaciones, y a partir de ello escribe cada uno un texto y lo ponen en conjunto. A mí los libros que no están llenos de lirismo no me acaban de gustar, a no ser que destaquen por otras cosas. Y Annie Ernaux pues no siempre me conquista con sus libros, pero sí que es verdad que siempre saco algo de su lectura. Un libro que puedo recomendar, porque siempre es interesante adentrarse en ese tipo de realidades con las que no estamos del todo familiarizadas, es Cuaderno de Memorias Coloniales de Isabela Figueiredo. Es una autora que nació en Mozambique, en Maputo. En aquel momento en el que nació ella era Lourenço Marques, y vemos todo ese retorno a Portugal después o un poquito antes del fin de las guerras de independencia o las guerras coloniales, depende de qué discurso leáis, si el portugués o el de las excolonias, en este caso mozambiqueño. No tengo mucho más que decir, es su infancia, es el racismo que había, el admitir que tu padre era racista y sentirte avergonzada, esa mirada inocente de no ver diferencia entre un mozambiqueño negro y tú, el sentirte o no parte de un lugar, el tener que desvincularte, ¿no?, de toda tu infancia porque te expulsan, todo ese horror del colonialismo y ser parte de los colonizadores. Le faltó el que se abriera en canal como hace Annie Ernaux. Las comparaciones son odiosas, cada una tiene que escribir lo que le salga, del estilo que le salga, obviamente, pero os digo porque no me acabó de gustar, ¿no? Annie Ernaux se atreve a escribir sobre cosas que pueden chirriarnos, ¿no? Por ejemplo, en Pura Pasión está lleno de cosas que tú dices, madre mía, ¿cómo si te pasa esto por la cabeza? O al menos yo es lo que pensaba cuando lo leía. Pero Isabela Figueiredo, no, siento que cualquier hombre que fuese un observador atento podría haber escrito este libro, entonces me faltó esa parte más visceral. No digo que las mujeres tengan una escritura más visceral, sino que siento que fue demasiado superficial, es una escritura demasiado superficial y a mí me habría conmovido más que fuera visceral, que dijera de una forma más explícita cómo le hacían sentir algunas situaciones. Y otro libro
dentro de estos es Gozo de Azara Alonso, un libro que tampoco me ha acabado de gustar. La autora nos cuenta su experiencia en Malta como un año sabático que se tomó para estudiar inglés, mejorar su inglés, estuvo trabajando un poco, pero de nuevo siento que es un libro que no me ha aportado mucho. Me gusta que trate el tema de qué hacemos con nuestro tiempo, porque dedicamos más tiempo al trabajo que al ocio. Toda esa cultura, ¿no?, capitalista, el tener que buscar tiempo libre, y ella que quería alejarse de todo eso. Vale, esa parte me gustó, ¿no? La reflexión de cómo invertimos nuestro tiempo y ese manifiesto al tiempo propio y no tanto productivo. Pero también tiene todo ese componente de utilizar las islas como lugar de retiro. Es un libro que desde la literatura comparada tiene lecturas muy interesantes y no positivas quizá, que es ese retrato del otro, ¿no? Ella va como española a Malta a aprender inglés. Malta, bueno, pues tiene ese componente colonial también. Entonces, bueno, sí habla de que el inglés es diferente, comenta como algunas pronunciaciones curiosas, no lo critica ni nada, simplemente pues es parte del retrato, no estoy criticando yo tampoco esto, pero sí que, por ejemplo, ella en un momento dado comenta que debería haber aprendido la lengua, ¿no?, propia de Malta. Pues eso es uno de los factores, también el cómo se relaciona con la gente de allí o cómo les recibe la gente de allí. Al final no deja de ser un libro sobre yo y el otro, que pues vemos que es una constante en la historia de la literatura. Este no es un libro ficticio, no es un libro literario como tal, de hecho tampoco tiene un lenguaje muy elaborado. De nuevo, vale, es como literatura o escritura contemporánea y vemos pues la fragmentación, las pequeñas reflexiones, el no tener tiempo para escribir una novela muy compleja porque el ritmo de vida no nos lo permite a la mayoría, todo ese privilegio de poder escribir de forma muy acomodada y reflexiva, pero ya os digo que siento que a nivel personal no me ha aportado y al final eso es lo que yo tengo en cuenta a la hora de valorar una lectura. Actualmente estoy leyendo Hellbent, que es la segunda parte de La novena casa de Leigh Bardugo. La novena casa me lo leí hace no sé si 2 o 3 años, creo que 3 años, entonces lo tengo un poco oxidado. Me acuerdo de algunas cosas y las estoy recordando con la lectura, pero algunos personajes para mí es como que están ahí de repente porque no recuerdo su papel en el anterior libro, entonces está siendo un poco complicado. Además también me lo estoy leyendo en inglés, al fin y al cabo no es una de mis lenguas maternas y me cuesta un poco más poder adentrarme en la historia. Estas han sido mis lecturas de verano, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un poco extenso, pero bueno, así también pues tengo esta plataforma que me permite desarrollar más algunas cuestiones. Podéis dejarme en comentarios qué libro os ha acompañado a vosotras este verano, si habéis leído mucho, si habéis preferido descansar, si habéis tenido que trabajar tanto que no teníais tiempo ni para respirar, que es la situación de muchísimas personas. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho y un beso.